Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Con ustedes, ¿hasta dónde hemos llegado? Clasificación de acuerdo al consumo. De acuerdo al consumo, ya, ok. ¿Y hemos entrado a ver por su acción o todavía? Porque directamente por el consumo ¿hasta dónde hemos llegado, por favor? Decía bebedor social, embriaguez dolosa, embriaguez culposa. Ah, bueno, ya, eso es en la parte del alcohol. Perfecto, muy bien, gracias. Bien, entonces nos faltaría la otra parte que corresponde a los depresores del sistema nervioso. Para redondear un poquito nuestra unidad temática. La clasificación, si se quiere, más importante, la que va a englobar a las demás clasificaciones, es la clasificación por su acción. En estimulantes del sistema nervioso central y en depresores del sistema nervioso central. En ambas, tocamos ya de manera individual las características que tienen que ver con las clasificaciones anteriores. Un determinado estimulante, un determinado psicotrópico, vamos a ver qué dependencia tiene, de acuerdo a la clasificación, dependencia física, dependencia psíquica, niveles de tolerancia. Vamos a ver, o hemos visto también sus vías de ingreso, si es vía digestiva, si es respiratoria, dérmica, parenteral, transplacentaria, etcétera, etcétera. Entonces, es esta clasificación por su acción la que nos va a permitir manejar de una manera más holística, más integral, todas las demás clasificaciones que nos van a servir como insumo para tener mejor conocimiento de esta nuestra unidad temática. Bien, entonces ya dentro de esta habíamos visto lo que es dentro de los depresores, los tranquilizantes y el alcohol. Nos tocaría ver los opiáceos. Bien, ¿qué son los opiáceos? Son alcaloides que se extraen de una planta herbácea, ya no arbustiva, como hemos estado viendo, de una planta herbácea originaria del Medio Oriente, que se va a caracterizar porque va a tener acciones como la analgesia, la anestesia, bien, el letargo, adormecimiento, tranquilidad, etc. Estos opiáceos, bien,
pueden ser de fabricación legal o pueden ser de fabricación ilegal. Empezaremos por los opiáceos de fabricación legal. Tenemos a la morfina. La morfina. ¿Qué es la morfina? Es una droga, un fármaco de fabricación legal, eventualmente uso indebido, considerado uno de los analgésicos más potentes que existen. Esta morfina ingresa al organismo generalmente por vía parenteral. Va a producir un grado de analgesia bastante profundo, va a producir dependencia psíquica, física y moderados a elevados niveles de tolerancia. Sobre su uso en particular, ha habido, o si se quiere, polémica entre los criterios y conceptos bioéticos con lo que significa la utilización de estas sustancias. Estos opiáceos reciben diferente denominación. Pertenecen, y fíjense los nombres, pertenecen a la familia de las papaveráceas, ¿ya? A la especie Papaverum somniferum. Papaverum somniferum. Recibe otras denominaciones por el parecido en la inflorescencia, como amapola o también adormidera. Algunos de estos nombres que estamos mencionando ya nos indican de manera indirecta parte de la acción que va a tener estos opiáceos, en particular la morfina. ¿Cuáles van a ser? Lo que hemos mencionado, con su nombre científico, Papaverum somniferum. Somniferum viene pues de sueño. Y el otro nombre de adormidera, de adormecer. Bien, en los conceptos éticos hay un término que ya hemos analizado, el antagónico, hemos analizado con ustedes, que está tipificado como delito en el Código Penal en el artículo 277, cuando nos habla de homicidio piadoso. Para nosotros, el homicidio piadoso, como nombre más común, es la eutanasia. ¿Qué quiere decir eutanasia? Es una palabra compuesta con el prefijo eu, que quiere decir bueno, y thanatos, que quiere decir muerte. Aclarando, quiere decir ayudar a bien morir. Ayudar a bien morir, esa es la eutanasia. Es un delito. Ya les dije, tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Es un delito. 257, perdón. Es un delito. ¿Por qué les traigo a acotación esto? Porque dentro de la actividad ontológica del médico, del saber hacer el arte y la ciencia del curar, hay un término que es ontológico, que le sale de adentro, ese comportamiento natural, ¿ya? De acuerdo a ese aspecto ontológico y ético, el profesional en salud no debe pensar en ayudar a bien morir. No. Debe ayudar a bien vivir. Debe ayudar a bien vivir. Con esto estamos llegando a la fundamentación de ese aspecto bioético con la morfina. Ayudar a bien vivir.
Como profesionales en salud nos interesa la calidad de vida y no la cantidad de vida, la calidad de vida. Entonces tenemos que hacer en lo posible que sus últimos días, caso de una enfermedad terminal, esta persona pase de la mejor manera posible. Y justamente los principios éticos, tenemos el principio de la autonomía, el principio de la beneficencia, el principio de la no maleficencia. Y ese principio de la no maleficencia quiere decir que hay que evitar aquel dolor que sea innecesario. Parecerá un poquito raro. Hay dolores que sí son necesarios, pero hay que evitar aquellos dolores que son innecesarios, como por ejemplo en un cáncer terminal. Ya el dolor en el cáncer terminal no nos indica a nosotros nada en particular. Ya sabemos que está mal, que está muy mal, y va a seguir sufriendo. Reitero, en ningún caso tenemos que pensar en la eutanasia, porque para nuestro país, nuestra legislación, eso es un delito. Pero sí podemos darle las mejores condiciones, primero, para cumplir uno de los principios de la no maleficencia, evitarle el dolor innecesario. Entonces, ¿cómo le podemos evitar si esta persona probablemente ya ha dado fin con todos los analgésicos conocidos? Entonces se justifica la morfina. Totalmente se justifica la morfina. Que posteriormente exista algunos comentarios, ya, son naturales, de que seguramente que esta persona, si dentro de su enfermedad terminal, en lugar de vivir unos meses, va a vivir tal vez un año, probablemente se haga dependiente a la droga. Sí, probablemente se haga dependiente. Pero ¿será que eso sobrepasa el control que vamos a tener nosotros de el beneficio con relación al daño? Todos los medicamentos pueden provocar algún daño, pero como médicos tenemos que sopesar el beneficio con relación al daño. Entonces, en este caso, está totalmente indicado la utilización de la morfina. Pero también es necesario que ustedes conozcan que no solamente es en las enfermedades terminales, se puede utilizar en los grandes traumas o en las quemaduras. Un gran trauma que produce un dolor tremendo, entre otros, es las fracturas expuestas de los grandes huesos. Por ejemplo, una fractura expuesta del fémur, una fractura expuesta de cadera, son tremendamente dolorosos. ¿Y por qué es necesario, si estamos en condiciones, de colocar la morfina? Porque existe un momento en que, dada la susceptibilidad de la persona y el dolor exagerado, que se puede choquear, puede entrar en un shock, el shock que conocemos como shock neurogénico, que va a ser el responsable en algún caso de llevarlo a la muerte. Por lo tanto, se justifica. De la misma manera, se justifica también como emergencia en los casos de quemaduras de tercer grado. Cuando las quemaduras de tercer grado sobrepasan el 40%, 50 o 60%, es casi la mitad de la superficie o más corporal que está sin piel, que está quemada. Entonces ya se puede imaginar el dolor que esto va a producir. Entonces también se puede justificar hasta el momento en que le hagan un tratamiento correspondiente. Pero acá es necesario complementar con algo. A cualquiera puede tocarles que lamentablemente existe un accidente cerca a una posta donde trabajan, a un hospital no de primer nivel, sino de 0,5 de nivel, ¿ya? Donde las condiciones obviamente no son las mejores, pero probablemente se pueda tener en los botiquines de emergencia
la morfina. Entonces, si ha habido un accidente, se justifica plenamente que se coloque la morfina, pero con un pequeño aditamento muy importante. Se supone que en un momento de emergencia o de urgencia médica no se puede estar haciendo la historia clínica si son varios los heridos para poder transportarlos a un lugar donde la atención pueda ser especializada. Entonces, ¿qué se hace en las personas que se han identificado el trauma? Se le coloca la morfina, lo importante, en un pequeño informe muy sucinto que diga nombres y apellidos, ¿ya? Que mencione la hora del accidente y a qué hora se le colocó la morfina. ¿Por qué es importante? Por la trascendencia que puede tener cuando esta persona llegue al centro especializado. Ustedes se imaginan que una persona con un trauma abierto, reitero, un fémur expuesto, ¿ya? Llega a emergencia y es una urgencia tremenda, ¿ya? Primero por la posibilidad del shock, por la pérdida de sangre, hemorragia, etcétera, etcétera. Sin embargo, va a llegar una persona y más o menos tranquila, ¿ya? Con pérdida, con hemorragia, y le van a preguntar, ¿y qué le ha pasado? Tuvimos un accidente, me he fracturado la pierna, he perdido sangre. Más o menos tranquilo. No, eso es un signo de que se está entrando en shock. Si la persona con ese trauma, lo normal es que esté ansioso, desesperado, dolorido y todo, eso es lo que se espera. Entonces llega un paciente de esa manera y esa es la reacción natural. Pero si llega un paciente con semejante trauma y está tranquilo, se está choqueando. Por eso que es importante anotar que está bajo los efectos de la morfina. Si está bajo los efectos de la morfina, está un poquito aletargado, está un poco tranquilo, no está dolorido, ¿ya? Entonces, el médico que atiende en la urgencia o en la emergencia médica va a decir, está bajo los efectos de la morfina. Entonces, otro es el protocolo que van a utilizar en este caso. Por eso que es importante. Bueno, pero no solamente la morfina, dentro de los opiáceos, también hay un grupo. El grupo grande se llama opioides, ¿ya? Y dentro de ese grupo grande de los opioides, también están algunos productos que probablemente los hemos utilizado nosotros, ¿ya? En la práctica médica o como pacientes, como son los derivados precisamente de la codeína, ¿ya? De la codeína que se utiliza como un antitusígeno que actúa a nivel central, desde luego, y que actúa evitando el acceso de tos cuando esta tos no es productiva y que puede dañar las vías respiratorias, el estado general y todo, se puede dar con codeína. Pero en la misma bula, en la literatura, dice no para los niños, por un lado. Y segundo, tome esto en cuenta, el deportista de élite no puede estar tomando derivados opiáceos o los opioides, no puede. Porque eso en las pruebas de dopaje va a salir positivo. No podría tomar. Pero en los demás sí, porque la cantidad que se toma normalmente no da para producir dependencia. Bajo control del médico, pues un frasco, unas cuantas cucharadas hasta calmarles acceso innecesario de la tos seca, pues puede servir, ¿ya? La cantidad va a ser mínima siempre y cuando que sea a través de la medicación de un profesional. Bien, pero hay otros opioides que han adquirido mucha importancia últimamente. Últimamente me refiero a la pandemia, en particular a las primeras etapas de esta pandemia, que fueron fatales.
tremendamente fatales para nuestro medio. Recuerden que en las primeras olas llegamos a tener acá en Bolivia más del 6% índice de letalidad, más del 6%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes que les daba el COVID, ¿ya? El 6% fallecían. Y no eran 100 por día, eran 1000, eran 3000, eran 5000. Ya se pueden imaginar la cantidad de fallecidos que habían por estas circunstancias. Y la principal causa era en las primeras etapas, en las primeras olas, la insuficiencia respiratoria, ¿ya? El daño neumónico que podía tener, y aparte la coagulación diseminada. ¿Ya? Entonces, ¿qué era la solución en esos tiempos? Empezar primeramente con el oxímetro, que apareció como una gran cosa, y es por si acaso, que les permitía calcular si estaba comenzando a deprimirse la cantidad de oxígeno en el organismo, iba disminuyendo. Eso le daba pauta para tratar de buscar algunos medicamentos que puedan ayudar, puede ser cierto tipo de corticoides probablemente, dependiendo del protocolo, ¿ya? O sustancias anticoagulantes, ¿ya? Heparina de bajo peso molecular, etc. Y si no daba resultado, ya había que estar con el Jesús en la boca. Había que pensar en llevarlo a un hospital y ya colocarlo en terapia intermedia con el tubo de oxígeno, primeramente de manera externa, ya sea con mascarilla o sea con las cánulas. Y si no daba resultado, directo a terapia intensiva, directo. ¿Y a qué va a ser a terapia intensiva? A entubarlo, no había otra. Había que meter a través del tubo endotraqueal, había que meter a presión el oxígeno. Era el único modo para tratar de salvar ya la vida, no había otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hacía? Se metía ese tubo semiflexible, semirrígido, y ya se pueden imaginar lo que eso podría causar un dolor tremendo porque no había que moverse. Y si se movían, pues el dolor era inaguantable, un tubo hasta la tráquea, tenerlo en posición de cúbito, generalmente ventral, de barriguita echada. No había organismo que aguante. Entonces, ¿qué apareció? No apareció. ¿Qué apareció en el protocolo, en el uso, porque ya se utilizaba en las anestesias también? El fentanilo. Apareció y eso se colocaba. Se colocaba para que el paciente esté inducido en el sueño, esté relajado, no esté dolorido, ¿ya? Y pueda soportar días, semanas, eventualmente meses con esa situación. Entonces adquirió mucha importancia esta variedad también de opioides. Lógicamente que habrá en alguno de esos casos alguien que ya el organismo se haya acostumbrado un poquito a esta dependencia, a esta adicción. Pero hay más posibilidades de la rehabilitación que la rehabilitación o, en el caso de la muerte, ya no había nada que hacer. Bien, esos serían los opioides y opiáceos de fabricación legal, ¿ya? Generalmente de uso, ¿ya? Por prescripción médica. Como son sustancias, estos opiáceos que hemos mencionado, son sustancias de fabricación legal, con padrón, con registro sanitario, están sujetos a las normas legales, como por ejemplo están sujetos a la ley 1008, ley del régimen de la coca y sustancias controladas, o posteriormente la ley 906, ley general de la coca, donde tiene también ese listado. ¿Y cómo aparece en el listado? En algún caso pueden aparecer ya desglosados como opiáceos, como opioides, o en su caso, fíjense,
aparecen dentro del grupo de los estupefacientes. Dentro del grupo de los estupefacientes estará pues la morfina, el fentanilo, etc. Por eso no se puede comprar tan fácilmente. Ahora, estos medicamentos considerados estupefacientes, ya de acuerdo a la ley 1737 y su decreto reglamentario 252-35, requieren de otro tipo ya de receta. ¿Se acuerdan que hemos visto anteriormente para los psicotrópicos receta archivada? En este caso es receta valorada. Receta valorada, si ustedes quieren, la que tiene mayor control. Esta receta valorada puede venir foliada con números, ¿ya? Y se entrega pues al especialista que está haciendo tratamiento con estos opiáceos. Se entrega, por ejemplo, en los formularios o en los recetarios del 50 al 100, por decir un número. Esos recetarios después van a servir para que la farmacéutica pueda nuevamente hacer un acopio de la morfina en este caso, y le puedan vender otra vez con la autorización de la FELCN, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Tienen que tener todos esos controles. Por eso que es importante tomar en cuenta. Aparte, esto es todo lo que es legal, ¿ya? Pero controlado. Aparte de eso, tenemos dentro de los opiáceos a la heroína. La heroína es un opiáceo de fabricación ilegal, Contiene las impurezas propias de su fabricación callejera. El control lo realiza únicamente el cliente. No tiene control, no tiene padrón sanitario, no tiene ninguna norma directamente que verifique y que garantice su fabricación, no, porque es ilegal, es callejera. Solamente el mismo cliente, el que consume, es el que puede decir, esta heroína no es de las mejores, hay otras mejores, etcétera, porque lamentablemente su triste experiencia hace que pueda identificar para su uso una heroína mejor que otra. Esta heroína está considerado como una de las drogas más fuertes, más pesadas que existen. Posee dependencia psíquica y elevados niveles de tolerancia. Bien, esto es lo que ustedes van a leer en los libros, que somos conscientes de que en la mayoría de los casos es así, ¿ya? Sin embargo, complementando, si se quiere, o buscándole una pequeña arista un poquito diferente, no hace una década atrás, en Estados Unidos, más propiamente en Nueva York, un grupo multidisciplinario de profesionales, ¿ya? Médicos, psiquiatras, abogados, inclusive representantes de la Iglesia Católica, consiguieron un grupo de consumidores de la heroína que tenían como uno de los pocos requisitos para esta investigación era que tengan muchos años, más de 30 años del consumo. Y encontraron, no con mucha dificultad, precisamente en esos grupos de estibadores, de aquellas personas que consiguen trabajos eventuales, que la vida la llevan en las calles, son personas que viven bajo los puentes, ¿ya? En esas circunstancias. Entonces agarraron un grupo y tratando en lo posible de cumplir todas las normas de la investigación en seres humanos, ¿ya? Y desde luego dándoles algunos ofrecimientos que están permitidos, como por ejemplo alimentación terapéutica, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, todo lo que pueden dar, con la única condición
de poderles hacer un tratamiento de rehabilitación. ¿Ya? Lo primero que les llamó la atención es de que con más de 30 años del consumo de la heroína, el estado mental y la conciencia estaban bastante bien conservados. Ahí aparece la primera incógnita. Siendo una de las drogas más fuertes que existe, con mayor nivel de acostumbramiento, niveles de tolerancia a la droga, que durante 30 años o 40 años hayan consumido y estén dentro de lo relativo totalmente lúcidos, ya era un motivo de investigación que les hizo trastocar un poquito aquellos conceptos con los cuales estaban yendo para decir hay que ver el apoyo psicológico, el retardo mental, cómo recuperar. No había tal retardo mental. Eran conscientes. Es más, la respuesta que le dieron estos 14 adictos a la heroína fue tremendamente fuerte y que los mismos investigadores reconocieron que no era la respuesta que esperaban, pero sin embargo era una respuesta coherente dentro de su situación crónica de la dependencia a la heroína. ¿A qué nos referimos? Ninguno de esos 14 aceptó. Dijeron, nosotros casi todos tenemos 70 años, ¿ya? Porque habían algunos que 40 años ya habían consumido. 70 años. Hemos vivido en las calles. Nuestra vida es tan sencilla, ¿ya?, a la que estamos totalmente acostumbrados. El nivel de exigencia en nuestra vida es mínimo. Y así hemos vivido toda nuestra vida. Ahora, a partir de este momento, empezar con la rehabilitación que ustedes ya habíamos comentado anteriormente, es a quitarles poco a poco, entre otras cosas, la droga. ¿Ya? Poco a poco. Comenzamos con el síndrome de abstinencia. También comenzamos que al quitarle, como es dependencia psíquica y física, estas personas pueden entrar en periodos de ansiedad, desesperación, llanto, tremulaciones, nervios. Y por otro lado, los dolores, que es parte de la dependencia física. Y ellos decían, a estas alturas de la vida, tener que empezar durante años, tal vez, la rehabilitación no tenía sentido. Y los mismos investigadores reconocieron que para ese grupo no era tal vez ese el trabajo de investigación. Miren qué interesante esos puntos de vista. Bien, con esto hemos visto, les he presentado algo de lo que son los opiáceos y los opioides, legales e ilegales. Ahora vamos a ver otro grupo que está dentro de los depresores del sistema nervioso central. Fíjense ustedes, dentro de los depresores están los tranquilizantes, que es el nombre genérico, está el alcohol, ahora ya vimos los opiáceos, ahora nos toca ver los inhalantes. Los inhalantes. ¿Qué son los inhalantes? Son sustancias de origen químico diferente, que se caracterizan por ser volátiles y por ser disolventes o solventes orgánicos. Ingresan al organismo generalmente por vía inhalatoria respiratoria, y escuchen estos términos, y el uso continuo, crónico, permanente, uso continuo, crónico y permanente, produce estados de relajación, estados de letargo. Estas sustancias, estos inhalantes,
En realidad, todos con seguridad hemos estado en contacto, todos. Antes se podía pensar que en el caso de la acetona, acá están acetona, éter, cútex, cloroformo, benceno, gasolina, querosén, todos. Bueno, y la famosa clefa también estaría dentro de este grupo. Entonces hay muchos productos. La principal característica es que pueda ser vaporizable, que se pueda oler y el olor fuera penetrante, entonces uno puede darse cuenta. Y es natural. Uno abre un frasquito de acetona, que es para limpiar las uñas, para quitar el esmalte, ¿ya? Y siente el olor, y es un olor penetrante. Pero con inhalar una vez no pasa nada. Por eso les decía, ¿quién no ha estado en contacto? Antes, con la acetona podía ser la persona que hace las uñas y la mujer que se hace hacer las uñas. Pero en la actualidad no solamente la mujer, también el varón se hace hacer las uñas, se arregla las uñas, y por qué no una pequeña base de por medio, ya un brillito, y tal vez algún diseño también. Bueno, entonces hay la posibilidad de estar en contacto. La persona que usa la pintura en aspersión, en spray, también podría estar o está en contacto. La persona que usa el famoso thinner, que es para disolver las pinturas que no son en agua, sirven para disolver, también está en contacto. Las personas que venden gasolina también están en contacto. Ahora ya no es muy común las personas que venden el querosén, porque antes se vendía de la misma manera que la gasolina, el querosén o el diésel. Sepan ustedes que todos estos productos que les estoy mencionando son controlados, todos estos productos. Pero como la cantidad mínima normalmente no produce alteraciones, ¿ya? O sea, en el ejercicio laboral normal no produce alteraciones, es que el consumo, la venta o el expendio en cantidades fraccionadas pequeñas es permitido. Uno puede ir a comprar, siendo mayor de edad, un frasquito de clefa y le vende. Puede ir a comprar unos 3, 4 frasquitos de acetona, le vende. Puede comprarse un medio litro de thinner, le vende. Puede comprarse un tanque lleno de gasolina, le vende. Un tanque lleno de diésel, sí. Pero imagínense, un cisterna, no se puede vender un cisterna. El cisterna tiene que sacar primero autorización de la FELCN, tiene que sacar hoja de ruta para el día en que tiene que transportar al lugar que sea determinado, ¿ya? Lo mismo, estos productos, si alguien dice, quisiera comprar acetona, unos 500 litros, probablemente lo van a investigar y lo van a meter preso, ¿ya? Son sustancias controladas. Pero habíamos comunicado de que para conseguir ese efecto, ¿ya?, de letargo, adormecimiento, tiene que ser el uso continuo, crónico y permanente. Estos son datos muy, muy importantes. Muchas veces se ha tomado en cuenta solamente una parte cuando se quiere investigar, se quiere hacer algún trabajo en los niños o jóvenes cleferos, ¿ya? Y pues dicen, están con el envase en la nariz. Entonces nos acercamos, se acercan y pueden ser peligrosos, bastante peligrosos. Pueden ser agresivos. Si las personas se están acercando y ellos no quieren, puede arrojarles piedras, etc. Si uno, aprovechando la diplomacia del alimento, les está llevando alimento, cosa que no les disgusta, pueden ir, pero uno corre el riesgo también de que puedan ser objetos de robos o de hurtos, ¿ya? Entonces, ¿y dónde queda eso de que produce letargo? Porque tiene que ser el uso crónico, continuo y permanente. Por eso les decía, cualquiera de nosotros puede sentir en una inhalación el olor de cualquiera de estos inhalantes y con eso no está uno drogado. Sin embargo, con otras drogas, con una sola vez es suficiente. Las personas que hacen el esnifado,
o la inhalación, en el caso del clorhidrato de cocaína, es una sola vez. La inhalación y no necesitan más, ya están drogados. Pero acá tiene que ser ese uso continuo para poder sentir ese estado de letargo, adormecimiento, tranquilidad, si vale el término. Otro aspecto que también es importante tomar en cuenta. Esto no está en los libros. Algo que nos ha tocado como experiencia acompañar en algunos casos a las batidas que hacía la policía, en particular por la zona del avión pirata, ¿ya? Que iban, porque ahí estaban, ya se sabía que ahí paraban las personas, los niños y jóvenes cleferos, se acercaban con la movilidad hasta muy cerca, no era que tenían que esconder la movilidad, estos jóvenes veían la movilidad y todavía tenían alguna chispa de orientación y decían, nos van a agarrar. Y comenzaban a escapar. Pero esto es lo interesante. Gran parte de estos niños que ya estaban bajo el efecto bastante marcado del uso crónico y permanente, escapaban en círculo. Miren qué interesante. Más o menos como si tuvieran, ya sea de manera transitoria o permanente, una lesión cerebelosa. Ustedes han debido ver, por ejemplo, que entre las actividades o acciones del cerebelo es la que va a dar el movimiento de precisión. En todo caso, en los miembros superiores, miembros inferiores, el movimiento de precisión. Cuando se camina sin lesiones cerebelosas, una persona para dar los pasos correspondientes de atrás adelante, de atrás adelante, de atrás adelante, con toda normalidad. Si hubiera lesión cerebelosa, estos pasos no van a ser de atrás adelante, sino en algunos casos es en semicircunferencia, en hemicircunferencia. Están haciendo girar la pierna, ya no es de atrás adelante, sino haciendo una hemicircunferencia. Eso podría ser un signo de una lesión cerebelosa. En este caso, esa lesión podría también ser similitud, ser bastante parecida si se quiere. ¿Por qué? Porque corren sin darse cuenta de su ubicación en tiempo y espacio, en lugar de correr lo más lejos posible en línea recta, están corriendo en círculo, en hemicircunferencia, ¿ya? Y es más, y otros, ¿ya?, con la pérdida del tiempo, del espacio en particular, comenzaban a escapar, entre comillas, marchando, pero marchaban en el mismo sitio, no se alejaban. Según ellos ya estaban lejos. Entonces era más fácil que la policía pues los agarre a estas personas. Conversando con los miembros de la policía, les decía si habían notado esa situación de que corren medio en círculo, de que mire lo que están marchando. Y saben que la respuesta que daba el interés realmente para investigar es, no, si siempre hacen eso. Imagínense, sería muy interesante. Hemos tratado de buscar un poquito de bibliografía sobre el particular, no existe. Ustedes saben que los trabajos de investigación en seres humanos, de acuerdo a las famosas pautas de Sion, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No se puede hacer un trabajo de investigación de manera oculta, sin las respectivas autorizaciones. Hay que ver cómo se puede encarar ese tipo de investigaciones. En algunos casos, si la investigación no compromete la salud, la vida de las personas, sino son investigaciones extracorpóreas, sí son mucho más factibles poder realizar. Hay que tomar en cuenta ese aspecto, pero sería interesante también si se puede conseguir algo más de literatura. Bien, hemos concluido el tema de toxicología, pero al igual que los otros temas, hemos mencionado siempre que hay una relación legal.
Esta relación legal la hemos estado mencionando en el transcurso, ¿ya?, de toda la unidad temática. Hemos estado mencionando y que en algunos casos son tal vez similares a la relación legal con traumatología forense, particularmente en lo que se refiere a la ley 1768, que es el Código Penal, ¿ya?, en el título 8, capítulo 1 y 3. Entonces, en el título 8, capítulo 1 y 3, recuerden que estamos hablando de las lesiones que atentan, por un lado, contra la vida y por el otro lado, contra la integridad corporal. Y es a partir del artículo 251 que empezamos con las lesiones que atentan contra la vida. 251, homicidio. 252, asesinato, pero ahora, últimamente, 252 bis, también está el feminicidio. 253, el parricidio. 254, homicidio por emoción violenta. En este homicidio por emoción violenta ya se excluye a la mujer, porque la mujer va a entrar en el feminicidio. Ya no hay homicidio por emoción violenta con relación a la mujer, porque la mujer ya tiene su propio articulado, que es en el 252 bis. Tenemos también homicidio en prácticas deportivas, 255. Homicidio-suicidio, que primero va a matar, por decir, a su pareja y después se va a matar. O le va a dar un arma para que se mate, ¿ya? Entonces, homicidio-suicidio. Tenemos también después el homicidio piadoso, 277, eso que estábamos comentando. El homicidio piadoso, el 277, es lo que podemos llamar también nosotros eutanasia. El 258 es algo que ha sufrido modificaciones, que es el infanticidio, que lamentablemente está nuevamente de moda. El infanticidio antes era cuando la madre daba muerte al niño hasta el tercero día y tenía una sanción penal de solamente 3 años. Ahora el infanticidio es dar la muerte a un niño hasta sus 12 años y cualquier persona, y la sanción penal está más de los 20 años. Bien. Tenemos también el 259, que es polémico porque la aplicación de la sanción penal es un poquito difícil. El 259 es homicidio en riñas o a consecuencia de peleas callejeras. Pero ahí es muy difícil la sanción penal, porque si es peleas callejeras han podido, por decir de alguna manera, participar 10 personas. ¿Quién de esas 10 personas es la que ha ocasionado la muerte? Y en la indagatoria, ya, cuando empieza el proceso sumarial o ya directamente en el juicio, van a decir, ¿y usted qué participación tiene? No, yo le di un golpe, sí, pero era en el tobillo. Ah, bueno, no. Yo le di en la rodilla. Resulta que nadie le ha dado en partes nobles. Entonces es un poco difícil, a no ser que hubiera habido una cámara, a no ser que se vea que alguien aparte ha utilizado un arma contundente o ha utilizado un arma blanca o un arma de fuego. Ahí sí se puede identificar directamente al responsable. Pero mientras tanto, todos serían más o menos responsables. Pero en algunos casos, en manifestaciones, ya se puede imaginar, llevar a 200 a la cárcel cuesta un poquito. No es muy aplicable, pero existe la sanción penal. Y después viene el 260. El 260, que es algo que lamentablemente tenemos que convivir el personal de salud con ese delito. El 260 es el homicidio culposo. Esa es la espada de Damocles que está encima de nuestra profesión. Si bien en el artículo 260 no especifica al médico, no dice es el médico, dice
de manera general. Si durante el ejercicio de su profesión u oficio falleciera o muriera una persona, etcétera, ya sea por ignorancia, impericia, inobservancia o ignorancia a las normas propias de ese oficio, entonces será sancionado. No hay dolo, no hay intención, pero hay culpa. ¿Ya? Ahora, reitero, eso está para todas las profesiones, pero tengan en cuenta que, por decirles, casi es la única profesión que trabaja directamente con los seres humanos. Los otros pueden trabajar con las construcciones, con materiales, madera, fierro, etcétera. No es tanta la probabilidad. Nosotros, todo lo que hacemos tiene que ser con seres humanos. Entonces, el riesgo, lamentablemente, es bastante fuerte. Y tenemos el capítulo 3, ya no el capítulo 1, el capítulo 3, lesiones que atentan contra la integridad corporal. A partir del artículo 270, que son lesiones gravísimas, pérdida de un órgano, de una función o peligro inminente de perder la vida, lesiones indelebles en el rostro. ¿Ya? Pero ahora el 270 también tiene un bis. Las lesiones graves producidas por las mascotas, por los perros. Eso también tenemos que tomar en cuenta porque si bien hay una ley de protección, la ley 700, para los animales, también hay ordenanzas municipales que, con o sin razón, no vamos a entrar a esa polémica, hay razas en que para sacarlos a pasear tiene que ser con bozal. Y si están sueltos, la responsabilidad de la familia o del dueño en sí es bastante grave. Como les digo, en algún caso puede llegar, si la lesión es gravísima, artículo 270, pueden llegar inclusive a 7 años de presidio. Bien, también tenemos acá las lesiones graves y las lesiones leves, 271, las autolesiones, el 275, el 276 que ha sido derogado, que era lo que antes, imagínense, estaba vigente. Las lesiones leves producidas en el matrimonio son inimputables. ¿Qué quiere decir? Que en la misma normativa, imagínense, jurídica, decían que está permitido que ya sea el marido a la mujer o viceversa, le pueda dar un manazo. Eso es lo normal. Había sido normal eso, porque no se sancionaba. Una mujer que recibió un manazo, por decir de una manera muy peculiar nuestra, le dio un manazo a su... No podía denunciarlo, porque le iban a decir, ¿cómo pues señora de un manazo? Cuando sea algo más grave, con un palo, lo que sea, sí, pero por esto no venga. Decía claramente, se derogó esa ley a través de otra ley, ley contra la violencia en la familia o doméstica, en su artículo 44, derogó ese artículo. Ahora, a través de esa otra ley, sí se sanciona, por más de que sean lesiones leves. Lógicamente, que la sanción es proporcional a la lesión, eso es cierto. Pero, pues, por lo menos ya hay ese antecedente. Tenemos también la ley 1008, que ya tiene, pues, desde el año 88, la ley 1008, que es la ley del régimen de la coca y sustancias controladas, donde los 34 primeros artículos ya fueron anteriormente derogados con la finalidad de crear una nueva ley, la ley 906. La ley 906, que es la ley general de la coca, así se llama ahora, ley general de la coca, que es del 2017. 2012, perdón. Esta ley general de la coca tiene también sus particularidades porque se la promulgó con la intención, ¿ya?, de reivindicar los valores de la costumbre del consumo de la tradición de la hoja de coca. Eso es parte de la filosofía y los objetivos de esa ley. Pero también están las sustancias controladas de por medio. Tenemos la ley 1737, que es la ley de medicamentos y farmacias, donde nos indica cuáles son psicotrópicos, cuáles son estupefacientes.
Y en el decreto reglamentario 252/35 nos dicen la categoría, si el medicamento puede ser de expendio libre, si el medicamento es con receta corriente del médico, si el expendio es con receta archivada o si es con receta valorada. Bien, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? A ver, vamos a ver esto. Bien. Ahora, fíjense, con esto hemos concluido el tema de toxicología forense. Para la próxima clase, ya, empezaríamos, acuérdense, para la próxima clase empezaríamos nueva unidad del programa que es asfixiología forense. Tiene también unas particularidades muy, muy interesantes. Voy a dejarles alguna para que vayan pensando en qué sentido pueden ser esas particularidades. Llegado el momento, una persona, fíjense, podría fallecer por sumersión. Ya les implica a ustedes más o menos pensar qué es la sumersión. Podría fallecer por sumersión en una mesa de cirugía. Van a ver posteriormente los conceptos y definiciones que existen sobre el particular. Bueno, eso será para la próxima clase. Si no hay más, nos veremos la próxima clase con este tema. Cuídense mucho, que la situación no es nada buena con la aparición de la variedad BA5, que ya está en Santa Cruz. Se dice que la BA4 también, ¿ya? Que son tremendamente contagiosas. Rápidamente, 3 días suficiente. Lo único que nos queda como esperanza es primeramente que, aunque se mencione de que las vacunas o la autoinmunidad de la enfermedad que se ha tenido no tuvieran mucho valor, sí tienen valor de manera conjunta. Un organismo que ante una epidemia que no se conoce, ¿ya?, pero se ha aumentado el grado de inmunidad sin saber para qué, se supondría que la agresión que va a llegar a ese organismo sería débil, de cualquiera, ¿ya?, de cualquier virus. Todavía puede que no haya llegado el virus, pero el hecho ya de tener las vacunas que nos han aumentado los anticuerpos y las defensas, entre comillas, para todo, va a permitir de que nosotros podamos reaccionar de mejor manera para que los signos, los síntomas que se presenten no fueran muy graves. Así que eso es importante tomar en cuenta. Y cuidémonos y hasta la próxima. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Suerte.